Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Carácter, un hombre de carácter, una mujer de carácter. Es lo que hemos venido compartiendo a partir de este lunes. Mucho tenemos que aprender de lo que nos dice la palabra de Dios en este sentido. Hoy vamos a ver algo fundamental. ¿Cuál es la prueba del carácter? Es lo que nos podemos formular como inquietud, como pregunta en este momento. Vamos a lo que nos comparte, lo que nos ilumina Santiago. Santiago capítulo 1, a partir del versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hemos venido hablando mucho de las pruebas, a partir del martes, por cierto. La prueba. El término carácter, recordemos, no está en el original como tal, en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Sin embargo, sí lo está cuando vemos muchos términos, pero concretamente prueba. ¿La prueba qué es? En otras se podría traducir aquí como carácter probado. Cuando os halléis en diversas pruebas. Usted y yo seguramente podemos ser o hemos sido probados de manera diversa. Y ahí es donde viene mi carácter, donde se expone, donde aflora cuál es mi carácter, si tengo o no tengo carácter. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es algo que también nos comparte Pablo. Por allí comenzamos a compartirlo el martes. O sea, un hombre de carácter es un hombre de fe. Eso lo hemos venido también mencionando. La fe es probada, como por ejemplo la fe de Abraham. Fue probada cuando Dios le dice a Abraham que le ofrezca a su hijo, a su único hijo, a su amado Isaac. Pero allí se vio el carácter de Abraham. Recordemos que un hombre de carácter agrada a Dios y lo hizo. Y por cierto, entonces, allí vemos que se cumple, se confirmó más aún lo que Dios tenía para Abraham, que sería ser padre de multitudes, porque decidió agradar a Dios. Y lo haría, por cierto, a través de su hijo Isaac. Se cumpliría ese pacto y, por supuesto, de toda la descendencia que vendría de ahí en adelante. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia, que también la hemos venido una y otra vez, viene la palabra de Dios, que es un rasgo, forma parte del carácter. Una persona con carácter tiene paciencia. Casi siempre se habla acerca del carácter. Entonces una persona sin carácter, o mejor con carácter, es una persona dura, rígida, nada más lejano a la realidad. Es una persona que no tiene paciencia porque quiere lograrlo todo rápido. Nada más lejano también. Por el contrario, una persona con carácter es probada. Pero recordemos que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. Nuestra fe es probada. Pero cuando mi fe, que es aquello lo cual a mí me fortalece, ahí permanece, soy perseverante en la fe. Claro, eso produce paciencia. Entonces, espero, tengo paciencia. Pero dice, tenga la paciencia su obra completa. La paciencia, ¿qué es necesario para que una obra culmine? Para que se complete una obra, paciencia. El artista que tiene paciencia. Eso no es al brochazo rápido. No, la obra necesita paciencia. Las buenas cosas, las cosas perfectas requieren de paciencia. Los mejores resultados se dan con paciencia, trabajando con paciencia, no trabajando simplemente durmiendo o como decimos echándose a las petacas. O sea, cruzado de brazos. No, de manera alguna, eso le dice la palabra de Dios. Dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La perfección, ¿dónde está? En la paciencia, la obra completa. Pero vuestra fe
debe ser probada. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. La sabiduría. Una persona de carácter es una persona sabia. ¿De dónde viene todo este tema del carácter? Recordemos las diversas pruebas, o sea, el carácter probado. Recordemos que en la prueba es donde aflora, se evidencia el carácter de una persona. Y algo que se evidencia es la sabiduría. Pero si yo tengo falta de sabiduría, yo la puedo pedir a Dios. Recordemos que una persona de carácter reconoce tantas cosas. Reconoce también sus debilidades. Reconoce sus faltantes. Y por eso se va a quedar allí simplemente aceptando sus debilidades. Cuando una persona de carácter necesita sabiduría, reconoce que la necesita, pues la pide. ¿Y a quién la pide? Al único que se la puede proveer, a Dios. Pero ¿cuál sabiduría? No la sabiduría de la tierra o terrenal, como dice el mismo Santiago, sino la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Él. Y es una sabiduría que llena todo mi ser. Es una sabiduría espiritual, pero es la sabiduría que me llena a mí del verdadero conocimiento. Pídala a Dios. Él la dará abundantemente. Yo tengo necesidad de pedirle a Dios sabiduría permanentemente. Usted la tiene, pero solamente lo reconoce aquel que tiene carácter. Pero dice, pida con fe. Vuelve y juega la fe. Pida con fe. ¿Y qué es la fe? No dudando nada, según Santiago. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿No se han dado cuenta que la palabra de Dios me habla acerca de esto? Por ejemplo, el Salmo 1, son como el tamo que rebate el viento, que va de un lado para el otro. Y ahora aquí, como la onda del mar, semejante, que es arrastrada por el viento y echado de una parte para otra. ¿Eso qué es? ¿Eso es carácter? No. ¿Eso qué es? Eso es ser complaciente. Es complaciente con todo el mundo. Y eso lo llaman, ¿qué tal? No, adaptabilidad. No, adaptabilidad no es esto. Adaptabilidad es otra cosa. Y eso lo llaman, no, pues lo llaman tolerancia. No, de manera alguna. Cuando es hecho a un lado para el otro. Cuando es como la onda del mar. Aquella pelusa cae de un lado para el otro. Que se sacude de un lado para el otro fácilmente. No tiene firmeza. Pero pida con fe, sin dudar. Y la duda, ¿qué es? Es cuando de un lado para el otro. No, yo tengo fe, pero de todas maneras no duele hacer esto. De todas maneras no duele creer en esta cosa también. No, o usted cree en Dios plenamente o mejor no lo haga. No lo haga. Su confianza está plenamente en Dios o simplemente no confíe. Pero no confíe parcialmente en Él, porque a lo contrario usted es como estoy de aquí. Eso significa duda. No piense, pues, que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Una persona que no tiene carácter, ¿qué espera recibir de Dios? Si es movida de un lado para el otro, si cree esto, pero cree lo otro, cree tantas cosas allí en su vida o para él. Y si fuera poco el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona sin carácter es inconstante. ¿Por qué? Porque tiene doble ánimo. Quiere complacer a este, pero también al otro. Su corazón está aquí, pero está allá. Su alma está aquí, pero está allá, de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. No confía en una persona que es complaciente con todo el mundo. No, hay personas que les encanta que sean complacientes con ellos. Pero, ¿saben? Esas personas que son complacientes con usted también lo son con otras personas. Lo es con el mundo entero. Es ser inconstante en todos sus caminos. No se rodee de personas inconstantes, por favor, de personas que no tienen carácter. Y si usted está rodeado de personas que por una razón tiene que estarlo, en su trabajo, en su estudio, en su entorno, que son inconstantes, que no tienen carácter, pues entonces es ahí donde esa puesta en prueba su carácter.
Allí se prueba el carácter. Y es posible que eso es lo que usted tenga que vivir todos los días. Porque usted tiene que ser luz en medio de ellos. El carácter debe ser luz en medio de un mundo que no tiene carácter. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Habla de la tentación, habla de la prueba. Este tema de la tentación tenemos que abordarlo, por cierto. La tentación, ¿para qué es? Para soportarla. Viene la tentación. ¿Soportarla cómo? Con firmeza, como Jesús así lo hizo. ¿Soportado en qué, por cierto? En la palabra de Dios. Porque tuvo Jesús el carácter y él soportó la tentación. Una persona de carácter soporta la tentación. Bienaventurado, ¿qué quiere decir? Que le va bien en las cosas que han de venir. O sea, el hombre de carácter, la mujer de carácter, le va a ir bien, finalmente. Porque cuando ella resistió la prueba, hay que soportar, hay que resistir. El carácter probado va a recibir la corona de vida. Nadie se la va a arrebatar. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hay gente que le echa la culpa a Dios por todo. Es que Dios tiene la culpa de esto, de esto, de esto. No, es que yo he sido tentado, pero Dios no me protegió. No, de su propia concupiscencia, de lo que él está maquinando por dentro, de lo que él está pensando permanentemente. Es tentado de acuerdo a ello, es atraído y es seducido. ¿Por qué? Porque no tiene carácter. No la tiene. Y Dios es el que forma el carácter nuevamente de Cristo en su vida. Una persona que no tiene fe, no tiene carácter. Una persona que no confía en Dios, no tiene carácter. Una persona sin carácter, recordemos, es de doble ánimo. Vamos a orar. Y aquí, Señor, entiendo que la prueba de mi fe produce paciencia. La prueba. Y ahí está, el carácter es probado. Pero se prueba es mi fe, se prueba es si confío en ti o no. Si confío plenamente en ti, o si soy de doble ánimo, o si soy como aquella onda del mar, como aquel que es llevado por aquella onda del mar, por aquel viento que lleva la onda del mar de un lado para el otro. Zarandeados como así lo sería Pedro cuando te negó a ti. Señor, aquí, yo no quiero ser de doble ánimo. Yo quiero confiar en ti. Y voy a confiar en ti. Y estoy aquí porque yo he confiado en ti. Porque mi confianza está puesta totalmente en ti. En aquel que yo sé que es poderoso. En aquel que obra precisamente allí donde para el hombre es imposible. Por eso mi confianza está en ti. No quiero dudar, Dios. Porque aquel que duda es como la onda del mar. Y yo no quiero dudar. Y estoy aquí porque yo no dudo. Porque mi corazón, mi mente están en ti. Ahora, Dios, te pido que bendigas a cada uno de estos. Mi Señor, mi Dios. Quienes han aquí. Quienes se han presentado delante de ti, quienes han depositado su fe en ti y en tu palabra. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú, en Ilo, Guayú Estéreo, la bellísima Guajira colombiana, la Alta Guajira. Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, departamento de Antioquia, Platino Estéreo. Como siempre, pedirles un favor, que nos regale el dedito para arriba. Ahí en sus dispositivos, si este programa pues ha sido útil para usted. Por favor, compártalo con otras personas que lo pueden necesitar en este día. Nos encontramos nuevamente el lunes, 5 a.m., hora
Colombia. Que tengan un feliz fin de semana. Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.